Contra el Viento Teatro es un grupo laboratorio que tiene su sede en un pequeño pueblo en las afueras de Quito, en Ecuador. Se inscribe, creo yo, en la tradición latinoamericana del teatro de grupo, de la creación colectiva y también en esta tradición del teatro laboratorio. Fuimos fundados, tuve el privilegio de fundar Contra el Viento un 2 de enero de 1991. Eso quiere decir que ya tenemos una trayectoria algo larga de 34 años. En un momento de nuestra vida descubrimos la importancia de encontrar a los maestros y fuimos en busca de ellos. Encontramos primero a Antunes Filho, un gran maestro brasilero, que abrió las puertas para nuestra mirada hacia el teatro como arte del actor. Después tuvimos la suerte de encontrar a Eugenio Barba y a los actores y actrices del Odin Teatro, que también abrieron las puertas a esos principios de la antropología teatral que fueron decisivos en nuestra vida. Pero también tuvimos la fortuna de encontrar a un filósofo ecuatoriano, ya fallecido tristemente, Bolívar Echeverría, que nos abrió un universo enorme, un camino para poder transitar, que es lo que él denominaba el ethos barroco y la modernidad en América Latina. Con todos estos elementos, con los maestros del teatro, con las tradiciones de la creación colectiva y con la propuesta del ethos barroco, iniciamos nuestro propio tránsito. Hemos caminado por nuestros propios pasos y con el paso del tiempo, ese camino que era la idea de lo barroco se ha convertido en un hábitat. Es el lugar donde nosotros habitamos la creación, el pensamiento, toda nuestra actividad en el teatro. Eso que nosotros en Contra el Viento llamamos el comportamiento barroco del actor y de la escena. Entonces, yo diría, resumiendo un poco, que somos un grupo laboratorio que trabajamos la creación colectiva, que seguimos la tradición de los grandes maestros que renovaron el teatro para convertirlo en el arte del actor, pero que también hemos desarrollado una diferencia, un camino propio, una identidad, que es nuestro camino por lo barroco, por el comportamiento barroco del actor y de la escena. Creo que en términos generales eso es Contra el Viento. Si ya ves en detalle, serán 20 y tantos espectáculos que se han creado en el transcurso de este tiempo. Tenemos un editorial, hemos publicado algunos libros con el sello de Ediciones Contra el Viento, hemos organizado eventos, hemos mantenido un pequeño festival en este pueblito, en las afueras de Quito, en La Merced, que lo llamábamos del Reencuentro de los Hermanos. Hemos dictado talleres, clases maestras, conferencias en muchas partes del mundo. Hemos tenido la suerte de girar con nuestras obras por muchas partes del mundo, especialmente en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Y yo quisiera no dejar de mencionar la importancia que tiene Brasil para Contra el Viento. Es un país al que llegamos por primera vez hace 15 años y al que hemos regresado permanentemente, que nos ha abierto siempre sus puertas, que nos ha regalado su particular manera de comprender lo barroco y sobre todo nos ha regalado enormes, gigantes hermanos y hermanas, colegas, compañeros del teatro. Creo que es lo que podría decirte de Contra el Viento. Cuando yo regreso de Dinamarca, muy repleto de las enseñanzas de Eugenio Barba, la antropología teatral, recibí una invitación para hacer una maestría en letras. Como parte de esa maestría,
encuentro un seminario al que me inscribí. El seminario se llamaba Etos Barroco y Modernidad en América Latina. En ese seminario se trataba de exponer el por qué el etos histórico de la cultura latinoamericana podría denominarse un etos barroco. Y una parte sustancial era el trasladar desde los elementos que constituyen el arte barroco y llevarlos a los comportamientos sociales. Esos elementos que tienen que ver primero con la crisis de la Iglesia Católica, la tensión que esa crisis generó por la necesidad de transformar y no transformar al mismo tiempo, la ambigüedad en la que el arte se vio enfrentado en esta dicotomía de cambiar, pero no cambiar tanto, porque si no la propia Iglesia Católica se iba a volver protestante. Y esa permanente transformación, esos 4 elementos, crisis, tensión, ambigüedad y transformación, se trasladan a los comportamientos culturales de la sociedad en América Latina. Bolívar Echeverría hace un estudio más largo y serio y profundo en el que reflexiona del por qué el comportamiento cultural de América Latina es un comportamiento de resistencia a la modernidad sajona. Pero yo no seguí ese camino. Yo preferí preguntarme si hay un comportamiento para la cultura, puede haber un comportamiento para el cuerpo que pueda surgir desde la idea de lo barroco, y a partir de esa pregunta comencé a transitar. Las respuestas vinieron ahí. Poner el cuerpo cotidiano en crisis, construir un cuerpo en tensión, un cuerpo ambiguo que no sea el cuerpo reconocible, obvio de la vida cotidiana, sino un cuerpo misterioso que surge de esta tensión, pero sobre todo de un cuerpo que está en permanente transformación. Y a partir de ahí ha salido un camino que ha sido largo, que nos ha tomado muchos años de exploración y de investigación. Primero en el cuerpo barroco, después hicimos un salto hacia la voz barroca, después hicimos un trabajo en la acción barroca, luego en la dramaturgia actoral en lo barroco y finalmente en la dramaturgia del espectáculo en lo barroco. Entonces hemos logrado individualizar y sistematizar principios técnicos que se pueden utilizar en todo el proceso, desde el cuerpo barroco hasta la construcción de un espectáculo desde la perspectiva ética de lo barroco. Esta perspectiva de resistencia, esta perspectiva de puesta en crisis de la cultura dominante y al mismo tiempo esta perspectiva de generar una estética, una poética sustentada en la ambigüedad y la transformación. Ese ha sido más o menos el camino, esos son los elementos que construyen esto que llamamos el comportamiento barroco del actor y de la escena. En un primer momento salir a la Merced era una suerte de, podríamos llamar como una migración a la inversa. En vez de ir del margen al centro, que es lo que usualmente hacen las migraciones, nosotros decidimos salir del centro para ir al margen. Por eso llamamos de una migración a la inversa. Necesitábamos habitar el margen. Lo marginal no solamente desde la perspectiva económica o política, lo marginal también desde la perspectiva geográfica, pero sobre todo ética. Es decir, encontrar comportamientos que no son los comportamientos que la cultura dominante que en las grandes ciudades está presentes, en estos márgenes son apenas invisibles, pero están ahí. Y era importante para nosotros ir a encontrar esos comportamientos, esos modos de ser, esas maneras de ser de las personas y de las culturas que están al margen. Y descubrimos que nosotros mismos estábamos construyendo, creando un teatro que estaba en el margen, generando un comportamiento para el teatro que no es
el comportamiento que el teatro tiene en las grandes capitales. Eso fue como en un primer momento. Después hay un choque cultural que es muy fuerte. En los pequeños pueblos andinos existen tradiciones que están muy arraigadas, a las que no es tan fácil ingresar. A veces solo alcanzamos a mirar, acercarnos un poco, pero esas son tradiciones muy endogámicas. Sobreviven porque los pueblos las sostienen. No es una cosa de que uno llega y se integra. Entonces aprendimos a estar en diálogo con estas tradiciones. Descubrimos que nuestra tarea no era volvernos parte de esas tradiciones, sino saber tomar aquello de esas tradiciones que podían ser también parte de nuestra manera de ser en el teatro. Esto se consolidó en la Merced, pero con una enorme, gigante dificultad, porque en el Ecuador las políticas culturales siempre han sido políticas de desprecio, de desvalor al teatro. Y lo poco que se genera para el teatro es un teatro que ya está canonizado, es el teatro de la cultura dominante, es el teatro del centro de las ciudades. Entonces, la vida en el margen también supuso una vida al margen de las políticas culturales y la supervivencia se volvió realmente muy complicada. Nosotros tomamos el pensamiento de un sociólogo argentino radicado en México, Néstor García Canclini. Él hablaba de las comunidades de frontera de México y Estados Unidos. Él hablaba de estrategias de entradas y salidas. Él decía que las comunidades mexicanas entraban al imperio para extraer los recursos, el dinero, la capacitación, pero después salían y volvían a sus comunidades para ejercer esa libertad cultural. Nosotros empezamos a comprender que nuestra manera de ser empezó a ser esa, a generar estrategias de entrada y salidas. Teníamos que salir de nuestro teatro e ir al mundo de la cultura dominante, ir al mundo del poder que despreciaba el teatro y tratar de negociar, de ser parte, de adaptarte como un migrante y después retornar. Sabíamos que teníamos que negociar muchas cosas cuando salíamos de nuestro teatro para poder obtener los recursos de nuestra supervivencia. Pero cuando retornábamos al teatro, a nuestra salita, a nuestro espacio en la Merced, era como que volvíamos a nuestra patria secreta de rebelión, de dignidad, de libertad. Éramos ciudadanos con plenos derechos en nuestro teatro. Cuando salíamos, aunque salíamos apenas a una gran ciudad cercana, éramos migrantes, teníamos que adaptarnos, teníamos que hacer concesiones, teníamos que negociar. Este juego de entrada y salida se convirtió en una estrategia de supervivencia hasta la pandemia. En la pandemia fue una crisis muy grande. En el mundo entero, los teatros del mundo fueron afectados por la pandemia, pero en el caso del Ecuador fue muy particular, porque ese desprecio que el Estado ha tenido para con los proyectos marginales como el nuestro, se multiplicó por 10. Hubo un rechazo, un desprecio absoluto. Eso desafortunadamente llevó a contra el viento a una crisis. Tuvimos que cerrar nuestra sala, hemos debido pasar unos cuantos años pagando deudas, porque los bancos rápidamente renegociaron, nos dijeron, no hay problema, yo te renegocio a 3 años, a 4 años, pero con unos intereses imposibles. Eso nos obligó a crear otra estrategia que nosotros hemos llamado la del exiliado en la propia tierra. A veces pienso en los migrantes, por ejemplo en el Brasil, estas historias de las gentes del Nordeste cuando vienen a Sao Paulo, que van parando en un lugar, viven de prestado, viven unos meses en casas de familiares, pero nunca terminan de arraigarse en un lugar. Después de que cerramos nuestra sala, hemos debido estar así, un poco en una parte, un poco en otra parte, hemos tenido que
aceptar, por ejemplo, ser docentes en la universidad, hemos tenido que adaptar o intervenir cabañas donde hemos creado nuestros espectáculos. Hemos generado esa estrategia de el exiliado en la propia tierra porque tomamos la decisión de no morir. A pesar de lo complejo, de lo terrible de la realidad ecuatoriana, decidimos no morir. Ecuador es ahora un país que en apenas 8 o 9 años pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina a convertirse en el más violento. Ecuador tiene índices de violencia más altos que Haití. Es increíble lo que ha pasado en mi país. Los recursos para la cultura están absolutamente entregados a la corrupción. El teatro existe de una forma canónica en el centro de las ciudades grandes como un teatro de entretenimiento, de complacencia. Entonces, hemos tenido que, con el tema de la docencia, con el tema de la editorial, mantener pequeños espacios de supervivencia. Decidimos no morir, pero no morir significó ya no ser el grupo laboratorio que trabajaba todos los días, sino ser un grupo que a veces está publicando un libro, otras veces hace una residencia, otras veces crea un nuevo espectáculo, aisladamente. Y ahora somos un grupo que hemos vuelto a viajar y hemos regresado al Brasil, que, como les dije antes, es un país sustancial para nuestra existencia. Entonces, bueno, para mí ahora ha sido tomar un respiro, un aire fuerte, y ya volveremos al Ecuador a enfrentar esas condiciones terribles, esa dictadura que estamos viviendo, ese Estado en manos de las bandas narcotraficantes que están absolutamente vinculadas con el poder, desde el presidente para abajo, todo el poder está corrompido por el narcotráfico, y tendremos que aprender a vivir en ese país este próximo tiempo como estos exiliados en propia tierra, decidiendo no morir y tal vez buscando un lugar donde volver a arraigarnos. Mira, para Contra el Viento, su existencia requiere de un territorio físico y simbólico. El sueño de Contra el Viento es el sueño de este exiliado, es encontrar un pequeño lugar en el mundo donde habitar y donde construir nuestra patria, recuperar lo que se perdió, no importa en qué lugar del mundo. Yo a veces pienso en los migrantes sirios que huyen de la guerra y que van buscando un lugar y están aquí y allá hasta encontrar un lugar en el mundo donde arraigarse. El sueño de Contra el Viento es encontrar ese lugar donde volver a construir física y simbólicamente esta patria secreta que llamamos nosotros de rebelión, dignidad y libertad.